Buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 4 que nos corresponde a metanatología y uno de ellos es la, la cultura, ¿sí? La cultura es el complejo que incluye el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquier otros hábitos centrados en las creencias y comportamiento que la gente adquiere a través del desarrollo concreto en una sociedad. Y obviamente este proceso se llama enculturación o aculturación, ¿sí? Este proceso en que entra el paciente desde que nace, ¿sí? O incluso desde antes de que nazca ya está en un proceso de aculturación, o sea, ya está en un proceso de aprendizaje de toda la cultura, y la cultura aborda, como ya les he dicho, lo que es el arte, la moral, el derecho y las costumbres. La religión es una cuestión importante, las condiciones del desarrollo humano, conductas, ¿sí? El paciente aprende absolutamente todo, desde que nosotros digamos, pues es que si estás triste, pues llora. En algunos momentos, en algunas culturas, algunos pacientes no les permiten expresar sus sentimientos como tal, ¿sí? Por la condición de, es que tienes que ser fuerte y por eso no te tienen por qué ver llorar, es que tienes que ser una persona valiente, tienes que ser esto, tienes que ser aquello, o por ejemplo, cuestiones de rol y género, los hombres son los que proveen y las mujeres se quedan en casa, o y las mujeres se van a dedicar a los hijos, o ya estás en edad de tener hijos, ya se te fue el tren, o lo que ustedes quieran. Eso son condiciones, ¿sí?, importantes que también se aprenden en la cultura. Tanto el machismo como el feminismo pues son condiciones socioculturales, ajá, y de comportamiento. Por ejemplo, otras cuestiones de la cultura es los hábitos y costumbres, los sistemas de salud que se gestan. Por ejemplo, si estás asustado, pues vas para que te quiten el susto. Si estás empachado, pues vas con la tronadora de empacho para que te lo quite. Cosas así, y nosotros como futuros tanatólogos pues tenemos que respetar. Porque desde la condición transpersonal o desde la corriente transpersonal, nosotros trabajamos con el paciente, ¿sí? Nosotros no trabajamos para el paciente tiene que trabajar por sí mismo, por sí solo, y nosotros solamente vamos a hacer una guía en todo este proceso, ¿sí?, de liberación. Entonces encontramos que también la cultura pues es compartida, es aprendida, pero es aprendida por cuáles condiciones. Es aprendida tanto por la observación, ¿sí? Los niños, en este caso, son imitadores de los comportamientos de los papás, ¿sí? Aprenden escuchando, ¿sí?, cómo te diriges hacia ellos, y aprenden conversando. ¿Cómo es que platicas con ellos? El modo, qué platicas, incluso si tienes alguna comunicación con ellos, si en realidad te tomas el tiempo para estar ahí. También hacen una cuestión de la cultura interactuando con muchas otras personas. Ajá. Con otras personas, por ejemplo, dentro del grupo primario que es la familia. Toda la familia, a pesar de que digan que somos diferentes, pero toda la familia en algún momento tenemos rasgos de una cultura propia. Por ejemplo, en diciembre todos nos juntamos para Navidad, Año Nuevo. Otra cuestión cultural, no sé, el 12 de diciembre que van todas las peregrinaciones de varios estados hacia la basílica, eso es cultura. O por ejemplo, las danzas que se hacen fuera de las iglesias, eso es cultura. Todo es cultura, incluso, por ejemplo, el festejo de Día de las Madres también es cultura. ¿Por qué? Porque toda la cultura es un símbolo y tiene una creencia. Entonces, estas culturas, como ya les había dicho, tienen creencias, tienen valores, tienen una cosmovisión que es la práctica de, ahorita vamos a ver cómo es la percepción del universo, y también tienen prácticas de crianza. Sí, nosotros tenemos en algún momento como ciertos patrones de cómo debemos educar a un niño. Sin embargo, cada quien lo va a educar conforme fueron aprendiendo la cultura. Ajá. Sin embargo, a pesar de que existe una modificación en algún momento,
el niño siempre va a tener rasgos socioculturales del grupo primario. Entonces, como ya les he dicho, la cultura tiene un símbolo o es simbólica. ¿Por qué? Porque al final todo tiene un significado para él. Ajá. Y este símbolo puede ser verbal o no verbal. Puede ser, por ejemplo, incluso una palabra. Ya, yo le puedo poner la palabra mamá. Ujú. Pero si yo le pregunto, ay, bueno, con mucha imaginación aquí dice mamá. Pero aquí también le puedo poner la palabra madre. Si yo preguntara al paciente qué significado tiene la palabra mamá, ¿sí? Pues a lo mejor el paciente me puede decir que es el amor, cariño, entrega, dedicación y demás. Pero si yo le pregunto qué es la palabra madre, pues a lo mejor me dice es autoridad, es, no sé, la que te parió, una persona de respeto, ¿no? Al contrario de mamá o cosas diferentes que la palabra mamá. Sin embargo, esto para nosotros es muy importante porque si nos damos cuenta que a lo mejor para nosotros podemos decir, ay, pues es mamá, pues es la persona que te parió, ajá. Sin embargo, el símbolo es totalmente diferente porque incluso suena diferente, mamá y madre. Es por eso que cuando dices una grosería, dices esta palabra, ¿no? Dices madre y no dices mamá. ¿Sale? Entonces, el símbolo es una condición importante en el cual nosotros sí tenemos que tener mucho énfasis y mucha consideración, porque al final nosotros vamos a trabajar en la cuestión transpersonal, vamos a trabajar con estos símbolos y vamos a darle un nuevo significado. Por ejemplo, si la mamá muere, o esta persona significativa muere, por ejemplo, es mamá, si mamá muere, yo tengo que darle un nuevo significado a mamá. Por ejemplo, si mamá era protección, refugio y, no sé, protección, refugio y amor. Entonces, si ya no está mamá, ¿quién te va a dar protección, refugio y amor? Ah, pues bueno, tenemos que darle este nuevo significado, que mamá a lo mejor te dio estas herramientas para que tú fueras, para que tú mismo seas tu propia protección, tu propio refugio y tu propio amor, ¿sí? Entonces, porque muchas personas, ¿qué es lo que ocurre? Por eso caen en depresión después de, o el duelo es un duelo prolongado o es un duelo patológico, porque a veces no, o tratan de buscar a una persona, ¿sí? Que les dé lo mismo, protección, refugio y amor, ¿sí? Y luego por eso entran en relaciones no bien adaptadas, o como comúnmente le dirías, o le diríamos, relaciones tóxicas, ¿sale? Entonces, sí es muy importante empezar a trabajar con los símbolos. La cultura es aprendida, ¿sí? Y es adquirida a través de los grupos primarios y posteriormente puede ser reforzada por algún grupo secundario. Dentro del grupo primario, pues es la familia. Dice que la familia es el grupo social primario donde el individuo empieza el proceso de enculturación. Aquí nosotros vamos a empezar desde que, por ejemplo, a lo mejor tú dices, oye, es que me toca trabajar el 10 de mayo y mi mamá y demás y todo esto. Bueno, ahí es un símbolo. El 10 de mayo significa que vayas a ver a tu mamá o a tu madre o lo que tú quieras, ¿sí? Eh, como le quieras llamar, porque incluso hay personas, por ejemplo, que le dicen progenitora, mamá, madre, mamita, o como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Porque cada uno le da un contexto diferente o un significado diferente. Entonces, desde aquí nos enseñan que a lo mejor, por ejemplo, incluso es un proceso de la cultura. Desde niños, por ejemplo, para el 10 de mayo, el festival, regalos y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, para el Día del Padre, pues es un regalo más pequeñito, no tan elaborado, no hay festival, ajá. Entonces, desde aquí nos enseñan, desde la cultura, desde estas creencias, ¿sí? Que a lo mejor la mamá es un poco más significativa, ¿sí? Bien, entonces existen las familias de orientación, que es el individuo en donde nace y crece. Las de procreación,
que esta está formada con una pareja y se tiene hijos. O también la de procreación se les denomina de filiación. Y ¿por qué? Porque entonces los miembros de la familia pues tienen que buscarse pareja en otros grupos. Entonces, si yo aquí tengo una cultura y la pareja pues tiene otra cultura, cuando formemos la familia o cuando se tenga la familia va a nacer otra cultura, porque se debe de poner, aquí debe existir un acuerdo. Ajá. O la cuestión empática, que ella tiene una cultura y él tiene una cultura. Que al final el hijo va a tener ambas, ambas condiciones, dependiendo el acuerdo que llegue papá y mamá. Entonces aquí encontramos que otro aspecto del individuo ser humano que también se ve dentro de la familia y que también, como ya se ha hecho como grupo primario, se va aprendiendo, es una condición de género. Ujú. Esta condición de género abarca también la condición social, de que cómo te comportas como hombre, pero también cómo te comportas como mujer. Por eso es tan importante observar la cultura. ¿Sí? Observar toda la cultura de nuestro paciente. Nosotros no podemos juzgarlo, porque si lo juzgamos entraríamos en una condición como de no objetiva para brindar una atención, porque al final voy a brindar la atención desde mi percepción. Pero como ya lo habíamos dicho desde la introducción a la corriente transpersonal, Carl Rogers, que uno de los principales también exponentes del de la corriente humanista o del humanismo, ¿sí? Dice que la terapia debe ser centrada en el cliente, terapia centrada en el cliente, no en las creencias ni en lo que consideran el terapeuta o el tanatólogo, ¿sí? Entonces, estas condiciones de género, pues no es otra cosa más que inculcar a hombres y mujeres cuál es las construcciones de las características masculinas y las características femeninas. Por ejemplo, anteriormente, mujer que traía el cabello corto, pues pensaban que era lesbiana. Hombre que traía el cabello largo, pensaban que era homosexual, ¿no? Pero sin embargo no es así, es una cuestión cultural en donde también nos enseñaron que una persona que anteriormente tenía tatuajes o una persona, no sé, a lo mejor morena y con tatuajes, pues podía ser un delincuente, ¿no? Son condiciones que vamos haciendo construcciones y que la misma familia y la cultura nos las va dando. Ajá. Ahora, también nos decían mucho sobre estas características masculinas y femeninas que también son muy importantes. Y a lo mejor por eso en algún momento el paciente se va a empezar a limitar. Incluso también puede ser un poco complicado favorecer el duelo en este tipo de pacientes, porque a lo mejor si tienen muchas características masculinas, en donde les dicen, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer aquello. Y son las condiciones que luego vemos, ¿no? Es que, por ejemplo, es que no llores, tienes que ser fuerte. No, pues es que no tienes que ser fuerte. Al final de cuentas, una persona que es significativa para ti, esta persona pues murió. Uh-huh. O esta persona la perdiste, ¿sí? Eh, o por ejemplo las características femeninas, es que hay una fiesta, hay una reunión, no hace esto y pues la mujer tiene que empezar a cocinar, tiene que empezar a ver hijos, tiene que empezar a ver muchas otras cosas, ¿no? Eh, Sin embargo, solamente es una resignificación de valores, en donde también comprendemos que también las mujeres pues salen a trabajar, los hombres también pueden ver hijos, porque al final de cuentas, como les digo, es una cuestión cultural en donde ambos van a tener que llegar a un acuerdo para hacer una nueva cultura o hacer nuevas leyes o generar una nueva política, vamos a ponerlo así, unas nuevas reglas, ¿sí? Dentro de su convivencia como familia. Son tres puntos importantes que nosotros tenemos que observar también en nuestro paciente para lograr abordar una condición importante en el abordaje tanatológico. Una de ellas es el rol de género, en donde todas las tareas y actividades se asignan a los sexos.
¿Eres niño? Digo, ¿eres niña? Vamos a ponerle aquí, ¿no? Ay, la cabeza chiquita. ¿O eres niño? ¿Eres niña o eres niño? Entonces, las niñas que hacen estas actividades así, y así, y así, y así, y así. Y los niños que hacen esto, 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 esto y esto. Ajá. Pero, ¿qué es lo que aquí vamos a ver después? Cómo los códigos de creencia, que son incluso estas condiciones de rol de género, a muchas personas le genera conflicto. Y obviamente, pues tenemos que liberarlos de este conflicto, de este sufrimiento o de este dolor. Ajá. Bien, dentro también vamos a ver estereotipos de género, que son ideas asumidas sobre características de varones y mujeres. La mujer tiene que tener estas características, el hombre debe tener estas características. Por ejemplo, la mujer usa falda, el hombre pantalón, ¿no? Pero cuando la mujer usa falda, ¿qué es lo que digo? Cuando la mujer usa pantalón, ¿qué es lo que ocurre? Ah, pues es libre, es autónoma y demás, pero por ejemplo, y lo hemos visto, ¿no? A lo mejor estas nuevas corrientes de la moda y no sé qué tanta cosa ponen, el hombre usa falda. Ajá. Entonces empiezan otra vez los estereotipos, ¿no? Es esto, es aquello, es así, así, y así, y así, y así. Bueno, entonces, a pesar de que según somos, o la persona es una condición más liberadora, pues entonces como esta persona que usa pantalones, que condición social debe de usar falda, usa pantalones, entonces ¿por qué este que usa pantalones? También por condición social, porque es hombre, porque no puede usar una falda, ¿no? Simplemente les estoy poniendo un ejemplo, no es mi idea, que yo soy yo soy de la idea o del pensamiento que cada quien es libre de ponerse lo que quiera, si así se siente bien, adelante. Sin embargo, de esta condición que se sienta bien, pues no debe como que de imponer, ¿no? O sea, no debe de imponer como esto, lo que yo estoy haciendo es correcto. Porque al final de cuentas para los demás no es correcto, porque tenemos una cultura. Y es lo mismo que pasa con nosotros como futuros tanatólogos. Nosotros no podemos juzgar al paciente y decir que lo que está haciendo es correcto, cuando al final de cuentas él lo está elaborando y para él es correcto, ¿sí? Solamente hay que darle una resignificación, pero para que él mejore estas condiciones y no tenga dolor. Nada más eso. Nuestra función es esta, quitarle el dolor a nuestro paciente. Otra condición es la estratificación de género, que es aquí sí, lo vemos incluso demasiado, una distribución desigual de recursos entre hombres y mujeres. Incluso al inicio, cuando las mujeres iniciaban en el trabajo, pues a lo mejor en donde el hombre ganaba un poco más y la mujer con el mismo puesto, haciendo las mismas funciones o incluso más, pues ganaba menos solo por el hecho de ser mujer, ¿no? También otra condición que veíamos es a lo mejor en las carreras de enfermería y de medicina. Las carreras de medicina, pues por cuestión cultural o sociocultural, desde tiempos ancestrales se decía que pues el médico es hombre, ¿no? Sin embargo, ahora a estas fechas o a estos tiempos, pues estamos observando que de 30 alumnos de medicina, pues 20 o 18 o más del 50% son mujeres. O si no quiere decir que estas condiciones pues ya se está cambiando, ¿no? Ahora la mayor parte de los que estudian medicina pues son mujeres. Pero son condición que no ocurre con enfermería. Y vamos a ver otra cuestión de rol de género, estereotipos de género y certificación de género. A pesar de que hay enfermería está abierta un poco más para que los hombres entren, ¿sí? Sin embargo, los hombres aún no han podido superar el número, ni siquiera igualar el número a las enfermeras, a las mujeres en enfermería, ¿no? Y esto igual también por una cuestión de género, en donde piensan que la cuestión de género, por ejemplo, un hombre si estudia enfermería, pues es esto y aquello, ¿no? Pero si una mujer estudia medicina, pues es una mujer libre, autónoma y demás, ¿no? Sin embargo, esto, ¿a qué voy? Que
sí hay una resignificación de género, o lo que es el género, o los roles del género de acuerdo a las tareas y actividades. Sin embargo, aún existen condiciones socioculturales que no podemos quitar. Porque al final, como les digo, tenemos rasgos de la cultura que ya traemos desde mucho tiempo atrás. Eh, Les digo, no son mis ideas, son simplemente ejemplos que les estoy poniendo. Sin embargo, y nosotros como tanatólogos como dice Jean-Paul Sartre, cada quien es libre de pensar, de hacer lo que le plazca. Sin embargo, tiene que asumir una responsabilidad. Otra condición importante que observamos dentro de la cultura es el lenguaje. El lenguaje está basado simplemente en asociaciones entre palabras y las cosas que esto representa. Otra condición importante, incluso la asociación de palabras, es la expresión facial. Por eso tenemos lenguaje corporal. Ajá. Posturas corporales, gestos y movimientos. Como ya lo hemos visto en algún momento, tenemos comunicación verbal, comunicación no verbal y la comunicación paralingüística, que son condiciones que como tanatólogo tienes que observar de manera muy importante. ¿Sí? Entonces, el lenguaje implica varias áreas interrelacionadas de lo que es la fonología, de que por ejemplo yo lo veía, ¿no? Hace como 12 años cuidaba a unos gitanos, entonces, a una de sus hijas, y los gitanos eran cristianos. Entonces todos se reunían para, para orar por la niña, o tenían la costumbre de juntarse todos, empezar a cantar, empezar a hacer mucha comida, empezar a hacer empezaban a hablar muy fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Pero, sin embargo, así era la dinámica de su cultura. Ajá. Desde los niños hasta los más grandes, que a lo mejor podemos observar que ahora, como les comento, puede haber una resignificación o puede haber un cambio sí, una resignificación de los valores, de las creencias y de todo. Al final tenían rasgos importantes de la cultura ancestral. ¿Sí? Otra cosa que también vemos en el lenguaje es la morfología, el léxico y la sintaxis. Porque México es un país muy amplio en cuestiones de léxico y la sintaxis, ¿no? En donde incluso los tonos, ¿no? Como les dicen, los acentos de a cada región, que es muy importante y significativa. Ajá. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Nosotros juzgamos y empezamos a hacer mofa de lo que son a lo mejor los yucatecos, los de Guadalajara, los de Puebla, los de Oaxaca, los del norte, los de la Ciudad de México. Ajá. Entonces, encontramos que la fonología no es otra cosa más que el estudio de los sonidos que son utilizados en el habla. La morfología estudia la forma en la que se combinan los sonidos para formar palabras, ¿sí? El léxico es esta condición de todo el lenguaje que existe, ajá, y los significados de estas mismas. Y la sintaxis solamente es el ensamble de este léxico, ajá, para dar oraciones. Entonces, como cultura también tenemos una condición que se llama cosmovisión. La cosmovisión es otra cosa más que cómo el individuo percibe el universo. Eso es como que a grandes rasgos. Espérenme un momentito. Entonces encontramos que Wilhelm von Humboldt nos dice que el origen del término cosmovisión fue originado posiblemente por él. Sin embargo, él no siguió con todo este contenido, ajá, en donde dice que la cosmovisión solamente es la visión que tiene el individuo o incluso el grupo en conjunto del mundo. Pero él nos dice del mundo.
Por ejemplo, Emil Durkheim él construyó como tal ya el marco científico de todos estos hechos socioculturales o la cosmovisión, y dice que no es otra cosa más que los modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen. Este también dijo que los hechos socioculturales o sociales se estudian como cosas. Ajá. No, porque él comentaba que no eran como cosas propiamente como materiales o físicas, sino por la característica de que podían ser tangibles, ¿no? Que podían ser observables, y que podían de este modo ser estudiadas de una manera, o observadas, o incluso razonadas de una manera empírica. Ah, bueno, a ver, ¿por qué la persona se comporta de esta manera? Podemos observar, vamos a ver la familia, ajá, qué condiciones conductuales existen para que este individuo desarrolle una cuestión de personalidad, o tenga rasgos de personalidad, ¿sí? Marcel Mauss nos dice, él trató de abarcar la realidad en su totalidad, en especial por medio de su expresión de un hecho social total. Ajá. Este hecho total, sí, o este hecho social total, dice que él abarca todas las dimensiones, por ejemplo, económicas, religiosas, incluso jurídicas. Pero también que no puede abarcarse solamente a uno de ellos. ¿Por qué? Porque el individuo está hecho de eso. Está hecho de una cuestión económica, tiene una consideración religiosa, que la consideración religiosa o el aspecto religioso lo lleva a lo espiritual. Tiene una cuestión jurídica porque tiene reglas, tiene lineamientos éticos y lineamientos morales que lo van a hacer que se comporte de una manera correcta, incorrecta, o de una manera buena o mala en su grupo social o en la comunidad. Por eso es muy importante que determinemos una condición. Lo correcto y lo incorrecto es todo el marco legal que tiene una sociedad o una comunidad. Ajá. Lo bueno y lo malo son las características morales, pero estas características morales solamente son vistas, buenas o malas, por los grupos primarios o la familia o la sociedad en donde está. Ajá. Por ejemplo, incorrecto es matar a alguien, ¿no? A lo mejor dentro de la moral que se formó, si una persona me hace algo, es bueno matarla porque lo quitas, ¿sí? Entonces, y a lo mejor cuestión legal es incorrecto matar a alguien, ¿no? Porque tienes una regla en donde dice que una de las reglas en el artículo 1 de la Constitución es que todos tienen derecho a la vida, ¿no? Y son condiciones importantes que nosotros sí debemos de tener muy en cuenta para abordar a nuestro paciente desde su cosmovisión. A Gonzalo Aguirre Beltrán, él también es un antropólogo, ¿sí? Y utilizó el término imago mundi, ¿sí? O sea, o un mundo de imaginación, porque al final eso era la construcción que tenía, o esa es la construcción que tiene el individuo acerca del universo. Mientras unos creen que a lo mejor una tortuga está sosteniendo el mundo, otros creen que existe un hombre que está cargando el mundo. Ajá. Mientras otros creen que la lluvia se lleva a cabo porque Tlaloc rompe las vasijas o las ollas llenas de agua, ajá, y así cae la lluvia sin problemas. Otros creen que a lo mejor la lluvia, pues de manera científica, pues está compuesta de diferentes gases, la evaporación del agua, la condensación y demás, ¿sí? Por eso él decía que era un mundo de imaginación. Y de aquí se crean las deidades. ¿Cuáles deidades? Una deidad
que es la creadora del universo, cuestión prehispánica, o Meteot y Omecihuat, que tiene características masculinas y femeninas. No es una característica de hombre y mujer, es una característica de frío y caliente, es una característica de poder y es una característica del cuidado, es una característica grotesca, pero también es una característica muy fina, en donde a lo mejor la cuestión masculina te da el manejo de tu cuerpo derecho y la parte femenina el manejo del cuerpo izquierdo, ¿sí? Es la dualidad, el día y la noche, la fuerza, una fuerza física más una fuerza mental, ¿sí? Desde ahí surge también la concepción del por qué el hombre tiene ciertas características y la mujer tiene ciertas características. Y obviamente por cuestión sociocultural, los hombres tienen funciones, ciertas funciones en el mundo prehispánico y las mujeres tienen otras. Bien, Johanna Broda, que también es una antropóloga, ella dice que la cosmovisión no es otra cosa más que una visión estructurada, en la cual todos los miembros de esta sociedad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente, y también sobre el cosmos en el que se sitúa la vida del hombre. Es por eso que también, por ejemplo, nosotros vamos a ver en el taoísmo, Lao Tzu, en donde dice que esto es el entorno, pero en algunas corrientes decían que el hombre viene a dominar el entorno. Entorno hablamos de todo el medio ambiente, animales, flora, fauna, pero Lao Tzu dice que el hombre no viene a dominar el medio ambiente o el entorno. El hombre tiene que integrarse a este entorno para mantener un equilibrio en la vida, ¿sí? Eso es la cosmovisión para Johanna Broda. Para Alfredo López Austin, que también es un antropólogo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, ¿sí? Ha escrito varios libros y en cuestiones del modelo en la ciencia. Por ejemplo, un libro que es uno de ellos, que es el modelo en la ciencia y la cultura, que no es otra cosa más que ciertos conceptos socioculturales que nosotros podemos abordar. Entonces dice que la cosmovisión es otra cosa más que un conjunto de sistemas ideológicos que están relacionados entre sí relativamente congruente con la que un individuo, un grupo social en un momento histórico pretende aprender el universo, o sea, pretende quedárselo. ¿Quedárselo en qué sentido? El universo estamos hablando a lo mejor como lo vemos desde la parte, desde como nos enseñan en ciencias naturales desde la primaria, que es un mundo enorme o inmenso, que tiene estrellas, que tiene conjunto de galaxias, que tiene sistemas solares, que tiene planetas y demás. Bueno, eso para lo mejor puede ser el universo. Sin embargo, cuestión sociocultural, el universo son las experiencias o son las condiciones en las que el individuo ve y observa. ¿Y qué es aprender? O sea, que trata de tomarlo. ¿Y qué toma? Desde que el individuo observa de que aquí está el sol y que conforme va pasando el tiempo, el sol va migrando por encima del cielo, ¿sí? Y hasta que llega la oscuridad y aparece la luna, y la luna toma diferentes formas. De acuerdo a la toma diferentes formas. Entonces ellos piensan que existe una energía o existe un hombre más grande que él, en donde empieza a mover estas figuras, el sol y la luna. Posteriormente se da, de aquí nace el conocimiento empírico, en donde dice que si hay sol, o empieza la observación, ¿sí? En donde si hay sol o está iluminado,
hay más actividad en donde salen los animales, las plantas empiezan a crecer, como les digo, hay más actividad. Y en la luna es todo más tranquilo, la energía es totalmente distinta, hace más frío, los animales, no hay actividad, ¿sí? Entonces ellos piensan que por eso existe esta dualidad. Por eso, y de aquí empieza a surgir la religión, en donde piensan que el creador es el que te da la luz, pero también hay una persona opuesta que te da la oscuridad, y de ahí surge también las creencias de, a lo mejor, de que hay un ser que quiere al hombre mientras le da la luz del día, pero hay un ser que odia al hombre cuando te da la noche, ¿no? Son cosas que a lo mejor nosotros vemos, ay, pues es que de una manera biológica, sí, pero para ellos que aún no conocían o no tenían tanto conocimiento, para ellos era una condición empírica y una condición nueva. Y aquí empiezan a surgir diferentes formas, y por ello es de que, bueno, ¿qué tengo que hacer para mantener a lo mejor quieto a, no sé, porque quiero que siga saliendo el sol, ¿no? Porque había ocasiones que se ocultaba demasiado, o había ocasiones que había mucha lluvia, o había ocasiones que esta lluvia ocasionaba catástrofes. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues debemos de mantener a estos individuos o a estos seres pues tranquilos, ¿no? Vamos a mantenerlos en paz. ¿Y cómo lo hacíamos o cómo lo hacían? Pues manteniendo las ofrendas. Es por eso que ellos dicen, es por eso que Alfredo López Austin dice que es una forma de aprender el universo, dar sacrificios, dar ofrendas, ¿sí? Y de ahí nosotros, como les digo, a pesar de que hay una resignificación, nosotros seguimos con estas condiciones de dar ofrendas. ¿Como cuáles? Pues son una cosa importante, el Día de Muertos. O una cosa importante, cuando vas, a lo mejor tienes una necesidad de, no sé, de ir, no sé, a la basílica y demás, das una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Que a lo mejor puedes prender una veladora, llevas flores o todo, porque eso son ofrendas. Y que a lo mejor nosotros ya no hacemos sacrificios ni nada, sin embargo tenemos todavía este conocimiento ancestral de dar algo para obtener un beneficio. Por eso es tan importante la cosmovisión en el paciente. ¿Cómo percibe él el mundo? ¿Cómo lo ve? Bueno, de acuerdo a la percepción del individuo, del universo y de todas las condiciones que podemos llegar a observar o a estudiar, encontramos que las características de la cosmovisión es la primera, la comprensión total del ser, pero no solamente de un ser físico, biológico, sino de un ser espiritual, de un ser que observa el universo, de un ser que aprende de este universo. Incluso si nosotros lo vemos desde la cosmovisión, los chamanes, las brujas, los médicos tradicionales o las sanadoras, o como ustedes lo quieran ver, ellos se decían que eran como los mensajeros de estas deidades o de estos seres. Por eso no cualquiera podía hacer a lo mejor una curación. Son sistemas de salud que se van gestando, y que estos sistemas de salud, lamentablemente, cuando hacemos una intervención tanatológica no las observamos. Y para nosotros es muy importante porque nosotros, recuerden que la terapia es centrada en el paciente, y el paciente tiene que trabajar con lo que tiene. Yo no le voy a enseñar otra cosa, yo lo voy a guiar en su proceso de resignificación del duelo o de la figura significativa perdida, para que él se libere de este dolor y del sufrimiento. Tiene que ver la sistematicidad o la sistematización desde lo que es el universo. Hay niveles de abstracción, porque mientras para una persona
El universo tiene esta percepción, esta concepción, para otra persona va a tener una connotación diferente. Sin embargo, si nosotros analizamos y pensamos, todos llegan a lo mismo. ¿Hacia dónde? Hacia la liberación de un dolor a través del trabajo espiritual. Ajá. Para que no se lleve el sufrimiento. Y cada uno te da pasos diferentes. Y ahorita lo vamos a ver. Y si nos damos cuenta también, pues tenemos mucha similitud con otras filosofías, ¿no? La participación colectiva en el marco de un diálogo común y obviamente también lo que es la racionalidad, ¿sí? Por eso Alfredo López Austin decía Imago Mundi, o sea, es un mundo de imaginación. Bien, hay una cosa importante que debemos de observar para trabajar con el paciente son las creencias. Las creencias son concepciones causales y taxonómicas o expresiones heterogéneas y dispersas. La creencia dice que son concepciones causales, en donde, por ejemplo, y vamos a verlo, y todavía nos causa conflicto, a pesar de que hay una resignificación de valores. A lo mejor, no sé, para la familia. Es que saliste embarazada muy joven, ¿cómo puede ser posible esto? Es que no puede ser, es que no te has casado, no eres una señorita, no hay eres una señorita, no hay un compromiso, o eres un joven, pero tienes toda la vida por delante, ¿cómo puede ser posible? Y a lo mejor muchos decimos, ay, eso ya es cuento desde hace muchos años. Sin embargo, ahora a lo mejor nosotros, si somos papás y tenemos hijos chicos, decimos, oye, es que, ¿qué va a pasar si se embaraza? No, mejor le voy a enseñar que se cuide, ¿no? Le voy a empezar a hablar que sí disfrute su vida, pero que no se embarace. Entonces también a nosotros en algún momento nos empieza a generar conflicto de que no queremos que por ser jóvenes se embaracen, ¿no? Sin embargo, tenemos todavía esa expresión de nuestros códigos de creencia o de las creencias, ¿sí? En donde y no era tanto de que se embarazara joven, sino qué iba a decir los demás, ¿no? No la cuidaste, no le pusiste atención, no le diste cariño, afecto y le tuvo que salir a buscar. Y a lo mejor nosotros, en algún momento, a lo mejor podemos ser más abiertos y demás, sin embargo, también tenemos como ese miedo al que dirán, simplemente porque son creencias. Entonces dice que las creencias no se limitan a las representaciones de la realidad a partir de la cosmovisión. Las creencias están formadas ¿por qué? Por convicciones, por sentimientos, por valores, por tendencias, por hábitos, por propósitos, por preferencias que nos hacen enfrentarnos de manera de cierta manera particular a la naturaleza y a la sociedad. Si nosotros vemos un león, si nosotros, me faltó la cola. Si nosotros vemos un león, decimos, no, este me va a comer, este va a hacer esto, me va a hacer algo, me va a atacar, no puede ser posible. Y empezamos a correr o incluso lo matamos, ¿no? Si antes de que me mate, mejor lo mato yo. Pero pues a lo mejor el león ya comió, ni nos fuma, ni nada, y el león se pasa de largo, te evade y ni te hizo caso, ¿no? Sin embargo, son creencias de que por ser un animal salvaje pensamos que nos va a comer. Pero a lo mejor le caíste gordo y dijo, ay no, mejor me voy por de este lado, si no me voy a empachar y me voy, ¿sí? Es simplemente, son creencias que nos permiten enfrentarnos al entorno y a la sociedad, ¿no? Y ahí hay una creencia, aquí está tu vecina, la que parece cámara de seguridad. Ay, mejor me voy por otro lado, si no la vecina, ¿qué va a decir? Que no la vecina, ¿qué va a pasar con esto? Y mejor le evado, ¿no? Y a lo mejor la vecina puede ser más peligrosa que el león. Sin embargo, son simples creencias. Simples creencias, como les digo, que ya se formaron a raíz de estas experiencias y vivencias. Por eso en algún momento hablábamos
que el individuo está formado por experiencias, pero que estas experiencias también van a pasar como parte del conocimiento ancestral, ¿sí? Como les digo, o sea, a pesar de que nosotros podemos tener como esta resignificación de valores o una adaptación de nuestros valores y las conductas a esta nueva sociedad, todavía tenemos algunos rasgos, algunas creencias de personalidad de nuestros antepasados. En antepasados estoy diciendo desde la abuela, la bisabuela y demás, ¿no? Bien, entonces José Ortega y Gasset nos dice que las creencias nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Aquí sí es importante resaltar. Para nosotros es la realidad misma. Eso no quiere decir que lo que para mí es real, para los demás también lo es, ¿sí? O sea, si para mí está bien, a lo mejor para otra persona está mal. Y lo vemos ¿por qué? Porque su percepción, su cosmovisión, sus culturas, sus creencias son diferentes a las mías. En donde a lo mejor digo, ay, es que porque ahora ya hasta le ponen luces LED a las ofrendas y ahora todo lo quieren hacer de papel y ya no ponen los platos y demás, ¿no? Y a lo mejor la creencia. Es que ya no van a venir los muertos y no se van a llevar los olores de la fruta, la comida y luego poner lo que le gustaba y demás. Y otros dicen, pues es que solamente es la representación para hacer un altar, ¿no? Si vienen o no vienen, pues es su bronca. Y si comen o no comen, pues ellos al final de cuentas ya están muertos. Son simples creencias, ¿sí? Mientras que para algunos está bien, para otros está mal. Sin embargo, eso es lo que representa lo que dice José Ortega, perdón, en donde dice, lo que para nosotros es la realidad misma, ¿sí? Nuestras creencias, más que tenerlas, las somos, ¿sí? En donde y tenemos estos rasgos de personalidad, ¿no? Es que te dicen, no, es que tú te pareces a tu abuela o a tu bisabuela. ¿Y de cómo me parezco a mi bisabuela? Sí, tiene el carácter fuerte, tiene el carácter dominante, pero pues si yo nunca la conocí, no, pero esas son las creencias que ya tienes. Eso es lo que te han inculcado. Ajá, es lo que has adquirido a lo largo de tu vida. Y ya. ¿A través de quién? De tu grupo primario, la familia, ¿no? Y a lo mejor no eran los mismos tiempos que vivía mi bisabuela que vivo ahorita. Sin embargo, tengo la misma personalidad o tengo estos rasgos de personalidad de esta abuela. Por eso dice que las creencias no las tenemos, las somos. Entonces, como dice que como somos nuestras mismas creencias, eso me va a formar ¿qué? Mi personalidad. La personalidad es esta condición única y singular que tiene una persona, que abarca también su forma de ser, cómo se comporta, cómo se siente, también cómo piensa, pero también cómo realiza cada actividad de la vida. Mientras que a lo mejor, incluso lo vemos, ¿no? En nuestros trabajos. Mientras vemos una persona aprensiva que quiere hacer excelentemente el trabajo, y a lo mejor nosotros podemos juzgar, no es que lo hace bien por el paciente, pero a lo mejor dentro de su personalidad es que lo hace tan de manera obsesiva, ajá, que cuestión de personalidad o creencias es que dice que si hace algo mal lo van a regañar o lo van a sancionar, porque en su familia así es. Este proceso, tienes que hacer bien las cosas, tienes que hacer las cosas con dedicación, las tienes que hacer bien, si no te voy a castigar o vas a tener una consecuencia. Entonces por eso vemos que nuestro compañero es así. Ajá. También una cuestión de la personalidad que es el resultado simplemente del cúmulo de experiencias y vivencias para estas personas que son acontecimientos o condiciones muy significativas, ¿sí? Y les digo, también es importante observarlo en nuestro paciente. ¿Cómo es la personalidad de tu paciente al que vas a tratar? Aunque solamente le vas a hacer una intervención tanatológica, tienes que observar cómo es la personalidad. Si no observas cómo es la personalidad, no puedes trabajar con él. Porque mejor tú le puedes poner un ejercicio de liberación. A ver, tranquilo, siéntate, relájate, vamos a hablar. No, si el paciente no quiere hablar porque dentro de la familia le dijeron, no tienes que hablar con nadie, nada, y tú mismo tienes que solucionar tus problemas, el paciente así va a ser. Yo no tengo que hablar contigo, tanatólogo, porque yo tengo que resolver mis problemas solo. Yo voy a salir solo de esta, ¿no?
Pero entonces por eso es muy importante observar y siempre, como les decía la vez pasada, pedir permiso para entrar en el entorno del paciente. Entonces un ser ocupa la personalidad para la adaptación y también utiliza máscaras, ¿sí? Estas máscaras le permiten funcionar, ¿sí? Es por eso que decimos que también dentro de una emoción por atrás se encuentra otra. Mientras vemos a lo mejor una persona que tiene un carácter fuerte, una persona que es ruda, si la podemos llamar de esta manera, ¿sí? A lo mejor observamos que por dentro es una persona que sufre, o que sufrió, ¿sí? O que tiene una tristeza. ¿Pero por qué? Porque en el inconsciente va a guardar que si esta persona se comporta abierto, si esta persona se comporta de una manera más dulce, sutil, pues lo van a lastimar, sí, lo van a lastimar, van a abusar de él de alguna manera. Sin embargo, pues debemos de determinar desde dónde viene. ¿Desde dónde viene qué? Pues a lo mejor porque sus hermanos, la familia, pues así lo trataba. Porque lo veían débil, porque era el más chico, la más chica, porque era una persona que no se defendía, era una persona callada, calmada, y pues por estas circunstancias de la vida pues tuvo que cambiar. ¿Y qué cambió? Pues tuvo que comportar de otra manera, tuvo que cambiar actitudes, tuvo que cambiar conductas. Es por eso que también observamos las condiciones de adaptación de la personalidad, ¿sale? Entonces también decimos que la personalidad expande o limita la vida de este individuo al paso del tiempo. Porque a lo mejor si esta persona es una persona triste, aquí vamos a ver su máscara y va a ser una persona que a lo mejor está en el enojo. Ajá. Pero simplemente es para que no vean la tristeza. O también está triste y vamos a ver a una persona que según es extremadamente feliz. Pero para eso nosotros como tanatólogos ya observamos los rasgos de la cara, ya observamos el lenguaje corporal, ¿sí? Puede estar sonriendo, pero a lo mejor tiene esta parte de las ojeras en donde se va a reflejar la tristeza y la inseguridad. Podemos tener estas condiciones de las líneas en la frente en donde refleja los celos, inseguridad también, las patitas de gallo que reflejan la tristeza, a lo mejor la marquita que se hace por encima de los labios que refleja la alegría, ¿no? El entrecejo que a lo mejor señala la cuestión del enojo. Por eso nosotros ya observamos el lenguaje corporal de nuestro paciente, condiciones, marcas en la vida que no van a mentir. ¿Estás feliz? Pues sí, sí estoy feliz, ¿no? Y velo sonriendo, pero le ves los ojos, está cansado, está triste, está decepcionado, está desilusionado. Por eso es importante hacer una valoración previa cuando entremos como tal a nuestra siguiente sesión, que es de intervención terapéutica. Tenemos que observar que la intervención terapéutica, lo primero es la valoración. Entonces encontramos que el individuo está hecho de emociones, de recuerdos, de conceptos y de actitudes. Estos conceptos que nosotros vamos a observar aquí no son otra cosa más que las creencias que tiene el paciente. Creencias que se forman también a partir de la cosmovisión. Encontramos también que la personalidad está integrada por elementos bien determinados, así como una estructura, un ciclo, una frecuencia y en un momento que le permiten definirla. Entonces, la personalidad está integrada por la constitución física, porque absolutamente todo, cuestiones de personalidad y emociones, personalidad y emociones se van a centrar en nuestras diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Como ya habíamos visto en temas anteriores,
las emociones se van a centrar en diferentes partes del cuerpo si no las dejamos que fluyan. Por eso era tan importante determinar el manejo de las emociones. Si nosotros no dejamos, nuestro cuerpo se va a empezar a modificar de acuerdo a las emociones que no dejamos fluir. Otra cosa importante es el temperamento. El temperamento es nato a comparación del carácter. El carácter es adquirido y tú lo vas formando. ¿Formando de acuerdo a qué? A experiencias, a creencias, a la cultura. El temperamento es nato porque tú ya naces, porque el niño desde que es recién nacido expresa estas condiciones. Por ejemplo, el niño dice, no, es que es muy berrinchudito desde chiquito. Pero no es que sea berrinchudito desde chiquito, sino simplemente es una personita o es un individuo que él sí expresa sus emociones. A él todavía no le has enseñado que se tiene que limitar. ¿Limitar en qué sentido? Es que los niños no lloran, no, al contrario, déjalo llorar. Y hoy determinas, es que está llorando, pero ¿por qué está llorando? Ah, porque está llorando porque tiene hambre, está llorando porque está sucio, está llorando porque quiere a su mamá, porque se espantó. Incluso las mamás van identificando cómo es el llanto, ¿no? Y van identificando la característica de este temperamento del niño. Unos lloran con más intensidad, otros nada más sollozan o simplemente lloran con más intensidad cuando es requerido, por ejemplo, cuando tienen hambre, ¿no? Así lloran y gritan. Pero, por ejemplo, hay otro niño que puede tener el temperamento un poco más elevado, puede ser más sensible y por cualquier condición pues va a llorar y empezar a emitir unos gritos enormes. Es por eso que a veces decimos, es que el niño es muy calmado, es que el niño es muy travieso, es muy esto. ¿Sí? Pero simplemente son cuestiones del temperamento. Otra cosa son las actitudes y las aptitudes. Las actitudes son conductas, ¿sí? O que tiene el individuo de acuerdo al carácter y al temperamento y al ciclo de la experiencia que ha tenido o ha vivido. Las aptitudes es para lo que el individuo se ha desarrollado a lo largo de su vida y puede desarrollar. O puede expresar. Por ejemplo, hay personas que cantan o que no han estudiado canto y cantan, para nosotros cantan bonito, ¿no? Porque es afinado y demás, aunque no haya estudiado canto, no tengo una técnica. Sin embargo, va a haber otras personas que canten horrible. Pues son cuestiones de aptitudes, ¿no? Es una persona que tiene una voz fina, una persona que tiene una voz más tranquila, tiene más sentimientos, porque el temperamento de su temperamento es más sensible. Y a lo mejor por eso canta bonito y a lo mejor porque me transmite mucho con su voz, ¿sí? Y hay personas que platican y dicen, no, y es que pues es que nomás no me gusta platicar con él. Pues simplemente es esto, por las cuestiones de las aptitudes y el temperamento. Puede ser incluso una persona un poco más fría. Por eso es importante que determines y observes cómo son las características de tus pacientes. Si no, cómo vas a intervenir en una condición tanatológica. Otra cosa importante son los rasgos que ya posee desde el conocimiento ancestral. Entonces, encontramos también que la estructura del espíritu del individuo dice que el espíritu no se condiciona por los elementos de la personalidad. El espíritu es esta esencia que se mantiene, aunque la persona tiende a comportarse y a vivir como él decida. El espíritu siempre se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar el espíritu? Bueno, de acuerdo a estas condiciones, aptitudes y al temperamento que tenga el individuo para desarrollar todas estas habilidades y destrezas. Entonces encontramos también que dentro de ese espíritu y de las creencias tenemos patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento pues están determinados por el inconsciente, el inconsciente transpersonal y el inconsciente y las relaciones sociales. Mientras tú observas que a lo mejor de niño te decían cállate, no te metas en plática de los adultos, y a lo mejor de grande puede ser una persona introvertida, o a lo mejor de grande puede ser una persona extrovertida, que le gusta hablar con todos, porque de grande ya sientes que ya tienes como más libertad en cuestión de ya expresarte sin ningún inconveniente.
Pero esto va a ser de acuerdo al ciclo de la experiencia que tengas, ¿no? Al aprendizaje obtenido. También establecen una cosa importante, ya vimos que son las creencias, que son conceptos que las anteponemos para creer o que son mi realidad. Y tenemos otra cosa que son los códigos de creencia. Estos códigos de creencia establecen en el mundo que nos rodea los comportamientos que deben de ser llevados a cabo. Y son reforzadas por quién? Por alguien significativo. Por ejemplo, papá, mamá, los tíos, las abuelas, hermanos mayores, ¿sí? Con la persona con la que vivas. Estos códigos de creencia en algún momento pueden entrar en conflicto. Cuando una persona piensa una cosa, pero este código de creencia o o las creencias de la sociedad, los hábitos, las costumbres, la cultura, tiene que hacer que se comporte de otra manera, ¿no? Por ejemplo, código de creencia de la familia. Tienes que llegar virgen, pura, casta, tranquila, con un solo hombre, vestida de blanco, al altar y a la familia. Eso lo vi en una película, ¿no? Una película de antes, en donde la señora o la muchacha no llegaba virgen al matrimonio, pero iba a llegar a casarse a la iglesia, pero ¿cómo llegaba? La llevaban en una carreta jalada por 2 caballos negros y la muchacha tenía que cargar una olla de barro, exhibiéndola por todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que es un código de creencia colectivo, no es un código de creencia individual, es un código de creencia colectivo o familiar, donde dice pues ella pues ya no llegó virgen pura y casta ni vestida de blanco al matrimonio, ¿no? Pero el código de creencias dice, pues es que yo lo tengo que hacer, yo lo quería hacer porque yo no me quiero casar, yo no quiero seguir esto, yo quiero seguir mi vida con este. Le estoy platicando de la película, ¿no? Entonces, estos códigos de creencia que ella tenía, tanto de colectivos o de la familia o sociales, mientras un código de creencia individuales entraban en pugna, o peleaban, o tenían un conflicto entre lo que yo quiero y lo que debo de hacer. Y el paciente está igual entre lo que yo quiero y tengo que hacer, ¿no? Mientras a lo mejor una persona dice, ay, es que ya se murió mi familiar. Para mí, sí me siento mal, pero para mí es un alivio porque tenía que desvelarme, tenía que traerlo, tenía que angustiarme, tenía que verlo sufrir y demás. Pero ya no está, entonces se acabó mi sufrimiento, sí lo voy a extrañar y todo, pero para mí se acabó el sufrimiento. Y ahí estamos observando un código de creencia. Yo ya no quería estar aquí, sin embargo, por cuestión social, no puedes abandonar a la persona enferma, tienes que estar ahí, ¿sí? Como ya lo habíamos visto en algún momento, ¿qué rol tiene el individuo enfermo en la sociedad? Por eso es tan importante que nosotros, como futuros tanatólogos, observemos cuáles son los códigos de creencia que a mi paciente en algún momento le van a causar conflicto. Y también, cuando entremos a la siguiente, que es la introducción a la intervención terapéutica, vamos a encontrar cómo vamos a identificar un código de creencia. Entonces dice aquí que nosotros vamos a aprender todo aquello que se encuentra en la misma frecuencia en la que nosotros nos encontramos. Esta es una frecuencia de salud, esto es una frecuencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, como consecuencia, pues vamos a buscar personas que se compartan gustos con nosotros, ¿sí? Preferencias y formas de ser acorde a la frecuencia en la que estás para simplemente darle función a tu vida. Es por eso que incluso hay un dicho, ¿no? Dime qué es lo que tienes y te diré cuál es la pareja. Dime qué es lo que quieres y te diré cuál es la pareja que tienes. Porque al final es lo que nosotros vamos a observar.
O sea, la pareja que nosotros tenemos es la frecuencia en la que nosotros nos estamos moviendo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la que te mueves en esta frecuencia? Pues simplemente, pues la pareja que tienes, pues es la misma pareja que vas a obtener. ¿A qué? Porque es una persona que te va a dar algo significativo. ¿Qué te va a dar algo significativo? Pues vamos a cubrir necesidades que yo tengo, ¿sí? ¿Y con qué las voy a cubrir? Pues simple y sencilla razón, con la otra persona. Y muchos dicen, ay, es que es un acto egoísta. Pues no, no es un acto egoísta. Al final de cuentas son necesidades que tú tienes y de manera inconsciente las vas a tener que cubrir, ¿sí? Por eso en algún momento hablamos que no son actos egoístas y que al final nosotros estamos con las personas de acuerdo a la frecuencia que tú te quieras mover o de acuerdo a tu código de creencia. Es que debes de buscar un hombre bueno, es que este hombre es bueno para ti o esta mujer es buena para ti y es la mujer que tú debes de tener en tu vida. Y tú dices, pues sí, pero pues al final de cuentas yo no quiero tenerla en mi vida, ¿no? Yo quiero otra cosa. No, es que tienes que casarte, tienes que buscar eso, tienes que buscar aquello. Ajá, pero pues yo no me quiero casar, ni tampoco quiero tener esta vida, ni nada. Y aquí vamos otra vez con los códigos de creencia que entran en pugna con el paciente. Entonces los seres humanos dicen que nacen con el conocimiento ancestral basado en el amor, porque de una manera inconsciente tú incluso ya le estás inculcando cosas al producto, ¿no? Cosas en qué sentido, de a lo mejor desde que le abras la frecuencia en la que te estás moviendo. Por eso era muy importante incluso uno de los fundamentos de la musicoterapia, ¿no? Y por eso también dentro de la profilaxis es, háblale a tu bebé, platica con él, es un ser que llevas dentro. A lo mejor él no te va a escuchar, pero va a sentir las vibraciones de tu, de tu voz, ¿sí? Por eso es importante conocer todas estas condiciones que tenemos desde el temperamento, el carácter, la personalidad, todo. Entonces, hay sobre estas condiciones que son visibles, pero que también son invisibles. Visibles como la conducta. Esa la puedes observar, ¿no? Oye, no hagas esto. ¿Por qué? Porque no es correcto, pues son patrones de conducta y esas conductas tú ya las tienes, ya las adquiriste, ¿sí? ¿Podemos modificarlas? Sí, sí se puede modificar, sin embargo, es un trabajo arduo que si no lo puedes hacer como tanatólogo, dirígelo con el psicoterapeuta o con el psicólogo y verás que te va a funcionar con el paciente. Y una de las condiciones también que son patrones de comportamiento son las invisibles. Y estos son solo para cada quien. Solamente tú sabes el por qué te comportas de esa manera. O por qué eres así, ¿no? Yo te puedo decir, es que ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? Porque así soy y ya, y ni modo. Porque así las condiciones de la vida me han hecho. Ajá. Pero tú solamente sabes qué condiciones has vivido para que te comportes de esta manera. Que es una cuestión visible. Uh-huh. ¿En qué frecuencia te estás moviendo? Y por eso hablábamos, o vamos a retomar mucho lo que es el poder personal, que lo dice Carl Rogers. Carl Rogers dice que el individuo tiene un poder personal, o todos nosotros tenemos un poder personal. ¿En qué sentido? El poder personal es darle como este permiso a una condición, a un objeto, o incluso a una persona o circunstancias que me hagan daño, ¿sí? O que me hagan bien. Es que, y lo vamos a encontrar, ¿no? Es que esta persona me hacía feliz. No, esa persona no te hacía feliz. Esa persona, o tú decidiste que esa persona es la que te tendría que hacer feliz, ¿no?
porque idealizaste o hiciste algo, entonces por eso permitiste que esa persona te hiciera feliz. Porque incluso hay una persona que se puede vestir de payaso, puede hacer malabares, te puede contar chistes y nunca te va a hacer feliz, porque decides que esa persona no es la que te haga sentir estas emociones, ¿sí? Por eso es importante es importante el poder personal para determinar también en qué tipo de frecuencia te mueves. Si es una cuestión de salud, como te digo, es una cuestión de que tú le permitas a algo dañarte o hacerte bien, ¿sí? O que sea benéfico. Con esto no estoy diciendo que en algún momento te valga, como decimos, en algún momento es una actitud mm, como tipo que te vale todo. No es de que te valga, sino simplemente pues tú estás dando permiso de que esta condición no te va a dañar, ¿sí? O sea, me vale tu comportamiento, no es que me valga tu comportamiento, es simplemente los actos que tú estás haciendo, no estoy permitiendo que me dañen, ¿sí? Entonces, esta frecuencia de salud de enfermedad también con ello nos permite conocer los códigos de creencia, incluso con la conducta, que es algo visible, ¿no? Incluso la abuela te puede decir, la abuela, ¿no? Es que tienes que luchar y tienes que ver de que alguien no te haga menos, ¿sí? Y que no te haga menos, que no te haga menos, que no te haga buenos. Pero pues es que yo no conocía a mi abuela. No, pero pues son códigos de creencia que ya traes. Incluso tu mamá te puede decir, no te lo dice con las palabras de que no te hagan menos, sino simplemente reforzó estas condiciones que no permitieras que fueras menospreciado o menospreciada por alguien más, ¿sí? Entonces, estas condiciones sustentan esta forma de vivir y la expresión a través de el comportamiento, que ya lo vimos que son visibles o invisibles. Aquí es importante algo, que la mayoría de nuestros acontecimientos están guardados en la estructura psíquica, reforzando también nuestros códigos de creencia, ¿sí? Y cuando llega el momento de un posible acontecimiento, este recurre al filtro, que es la existencia para un valor a la posible experiencia y determinar qué procede. Es por eso que a través del ciclo de la experiencia, tú determinas cómo actúas ante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, sufriste por una pareja, por la separación de una pareja, ¿no? Sufriste, lloraste, casi te quisiste suicidar y demás, porque dijiste, esta persona me hacía feliz. Bueno, encontraste este poder personal y dijiste, ya nadie me va a poder hacer llorar, ya nadie me va a poder hacer sentir esto, ¿sí? Es por ello que encontramos la... Ahora que si una pareja te deja, pues tú ya no vas a llorar, ya no vas a sufrir. ¿Y por qué no vas a llorar, ya no vas a sufrir? Porque tienes este código de creencia muy reforzado. No tienes por qué llorar por alguien. Y como no tienes por qué llorar por alguien, ¿sí? Fácil y sencillo. Porque ya aprendiste. Porque ya viviste. Ya experimentaste. ¿Qué experimentaste? ¿Sí? Pues todas estas vivencias y experiencias que ya tienes. Y dijiste, ya no voy a volver a pasar lo mismo. Y es un aprendizaje. Y es lo que buscamos con nuestros pacientes. Que aprendan de sus propias experiencias o incluso que las lleven a la práctica. ¿Sale? Cuando nosotros veamos el método Paul Scott para que hagan una intervención tanatológica, vamos a ver esta que es la PTI. La PTI es un acrónimo que dice es la psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginería. Nosotros vamos a trabajar con la expresión emotiva para que se desbloqueen las partes del cuerpo. Un paciente mientras no dirija de una manera correcta las emociones es un paciente que no ha podido trabajar de una manera correcta, ¿sí? Por eso tienes que manejar las emociones. Por eso uno de nuestros módulos tenía esto, manejo de las emociones.
Lo que vamos a hacer es prestar atención de las condiciones de vida de nuestro paciente y vamos a llevarlo a una condición que se llama el darse cuenta. Cuando el paciente guarda en el inconsciente muchas conductas, muchos eventos significativos que lo llevan a este comportamiento, pero él no sabe por qué se comporta así, ¿sí? Lo que yo lo voy a llevar a través de la expresión emotiva y la imaginería es a dónde lo conectan estas emociones, a qué eventos significativos. Bueno, entonces estos lo van a conectar con estas circunstancias, lo que le va a permitir darse cuenta del por qué estas conductas o este comportamiento existen en la actualidad. Y obviamente vamos a empezar a resignificar, vamos a empezar a sanar todo esto que tiene dentro de nuestro paciente. Por eso es el conocimiento que yo tengo de mi paciente. Si yo no lo conozco, no voy a saber trabajar con él. Por eso tengo que valorar la estructura física. Por eso es que uno de nuestros trabajos es que ustedes hicieran una valoración de un paciente, de un individuo, para que observaran. Observen bien cómo se está comportando el lenguaje corporal. ¿Y a qué lo vamos a llevar? Pues a nuevas formas de funcionar y la adaptación al mundo que lo rodea. Yo tengo que hacer funcional a este ser, a esta persona, a través liberándolo de todo este dolor que lo rodea, ¿sí? Por eso es mi función como tanatólogo transpersonal, resignificar los eventos. Yo puedo trabajar con todas las personas resignificando eventos, resignificando personas, resignificando circunstancias, resignificando actividades, ¿sí? Todo ello. Bien, entonces vamos a dar media hora de descanso y posteriormente vamos a entrar a nuestro siguiente tema, que es el sufrimiento, ¿sí? Entonces nos vemos dentro, es 1:15, es 1:15, son 11:25, nos vemos a las 12 para continuar con nuestro módulo, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos a las 12. Bueno, continuamos con lo que es el sufrimiento, que es una condición importante para nosotros, en este caso lo que son códigos de creencia. Bien, el sufrimiento encontramos que es un proceso de subordinación psicológica que reacciona en automático con algún tipo de emoción negativa, como tristeza, ira, culpabilidad, resentimiento, envidia, celos o cualquier otra. Pero también en esta condición de sufrimiento encontramos otra que es el dolor. El dolor dice que es una sensación desagradable causada por un estímulo de carácter nocivo en las cuales, ¿sí? Intervienen todas estas terminaciones nerviosas sensoriales. Sin embargo, nosotros vamos a hablar no solamente de un dolor físico, vamos a hablar también de un dolor espiritual, de un dolor social, de un dolor psicoemocional. Bien, entonces el dolor, aunque no nos gusta, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Su función es avisarle al cerebro que existe un problema pequeño o grande que hay que solucionar. Entonces nosotros sí vamos a intervenir en el dolor de una manera significativa, porque recordemos que a lo mejor, como le diría Buda, pues el dolor, todo es dolor, ¿sí? Dentro de los 4 principios de que el manejo de las 4 verdades es de que todo, absolutamente todo, es dolor. Bien, entonces encontramos que este dolor también puede ser un malestar emocional, ¿sí? Consecuencia de un malestar físico. Sin embargo, daña de igual manera nuestras fortalezas internas. Es por eso que el dolor en ocasiones pues limita mucho al individuo por no poder hacer ciertas cosas, por no creerse capaz de lograr ciertas condiciones, de salir, de ser resiliente. Dentro de las consecuencias del dolor que podemos encontrar, las más importantes son, por ejemplo, la primera
que el dolor siempre, hay pérdidas siempre relacionadas con hábitos alimenticios. Los pacientes van a encontrarse en un periodo de anorexia, ¿sí? Pues simplemente por esta debilidad, por esta tristeza, por esta fatiga. La segunda que vamos a encontrar es la pérdida de la energía causada por insomnio, falta de descanso y recuperación. Esto es muy importante para nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos que hacer que recupere la energía a través del sueño. Es por eso que también nosotros como tanatólogos intervenimos en esta condición para mejorar el dolor de nuestros pacientes. También dice que encontramos las relaciones sociales se afectan, pues disminuye la calidad y el tiempo que se dedica a los demás. Aquí nuestros pacientes también no quieren o no permiten acercarse a los demás porque obviamente va a empezar con estas condiciones de prejuicios, los prejuicios de que el paciente le van a empezar a decir, échale ganas, tú puedes, arriba, lo van a querer motivar. Sin embargo, a veces el paciente lo que menos quiere, pues es escuchar estas condiciones de motivación, ¿sí? Encontramos también que dentro del ámbito laboral baja la productividad y la eficacia o la eficiencia, porque como vemos, pues el dolor causa estas condiciones importantes como por ejemplo el insomnio y que obviamente esto me va a llevar a la falta de energía con mi paciente. También encontramos la relación que tiene el paciente con la familia, se va a ver afectada, ¿sí? Y no solo, bueno, con la familia cercana, sino también con la pareja. Encontramos también que el enfermo se hace expectativas sobre la respuesta de los seres. ¿Esto a qué nos referimos? Que a veces nuestros pacientes o los que están en proceso de duelo quieren que los familiares o las personas cercanas reaccionen de una manera. Entonces, como estas personas no reaccionan como esta persona quiere, pues empieza a ver como esta parte de la desilusión, ¿sí? Porque simplemente el paciente no observó las respuestas que él quería de las otras personas. Pero aquí vemos también una condición de importancia. ¿Cómo las personas van a saber cómo reaccionar si el paciente no tiene comunicación con la familia? Uh-huh. La que sigue es también son desfavorecidas siempre las relaciones sexuales por estas condiciones de que a lo mejor el paciente tiene esta falta de energía, el paciente no tiene como esta condición también de llevar a cabo por la misma tristeza, por la depresión en la que se encuentra, pues no hay estas relaciones sexuales no son de manera asertiva. Disminuye la movilidad en consecuencia, también las actividades personales, el placer que estas proporcionan. Entonces, si nos estamos dando cuenta, el paciente está entrando en una condición de tristeza, de ansiedad, de depresión, en las cuales pues él no quiere hacer absolutamente nada. Estas condiciones se dan cuando el dolor es frecuente o se mantiene y el dolor se vuelve sufrimiento. Entonces, con esta condición una de las condiciones del dolor o de los efectos del dolor es que también se merman la confianza, la autoestima, que forman todo este autoconcepto del paciente. Uh-huh. Y obviamente pueden destruir o pueden interferir en el proyecto de vida. El espíritu es el don sobrenatural que proporciona Dios, ajá, y que da a algunas criaturas la virtud para alentar el cuerpo para hacer condiciones. Condiciones de cuáles, que a lo mejor desde que puedas pintar, de que puedas hacer una actividad, ajá, o de que domines tu propio ego, tu propio ser. Ese es el espíritu.
La espiritualidad dice que es esta disposición moral, psíquica o cultural que tiene a investigar y desarrollar las características del espíritu. Si estamos viendo que el espíritu es un don que alienta al cuerpo a actuar, entonces vamos a desarrollar esa condición o vamos a alentar, ¿sí?, de nuevo al cuerpo a que actúe, pero el cuerpo de manera integral, tanto física, mental y social, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a intervenir de esta manera para desarrollar todas estas habilidades y destrezas del individuo. Mientras el individuo dice, no, es que yo no puedo ser feliz. Bueno, a ver, ¿por qué no puedes ser feliz? No, pues es que las personas no me quieren. Y aquí es donde vamos a empezar con la parte espiritual. No es que las personas no te quieran, sino simplemente tú te has empezado a querer. Tú te aceptas por como eres, por todas estas condiciones. Aceptas al que esté frente de ti. Es por eso que encontramos que a lo mejor muchos ejercicios es de que el paciente hable frente al espejo, que se observe, o incluso otros ejercicios son desde que él se perciba, desde lo que es capaz, ¿no? Podemos encontrar incluso programación neurolingüística, pero eso no lo vamos a tocar porque nosotros vamos a desarrollar la parte de la tanatología, pero es importante observar la espiritualidad de nuestro paciente. Entonces aquí San Agustín dice que la vida de un hombre no tendría sentido sin un Dios que guíe su camino y lo conduzca a su destino o muerte. Llamémosle Dios a esa fuerza sobrenatural que te da este don de actuar, ¿sí? Entonces, Dios reflejado en ti quiere decir que eres tú mismo, ¿sí? Viéndolo desde la transpersonal. Dios eres tú mismo. Entonces, la religión, de acuerdo a Anthony Wallace, dice que son creencias, rituales preocupados por los seres o poderes y fuerzas sobrenaturales. Esa fuerza sobrenatural y estos poderes, estamos hablando de un poder personal, de un poder interno, que a lo mejor ya estaríamos repitiendo demasiado, seríamos muy como redundantes en el tema. Como ese individuo, encontramos que tú estás conformado de tres cosas. Primero, tienes un cuerpo. Ajá. Posteriormente, tienes alma, que son teorías que se van creando de que el alma es la que le da vida a este cuerpo. Pero también tienes un espíritu. Y el espíritu, como lo dice, es todo ese don sobrenatural que te alienta a actuar. Es por eso que dice que estamos formados de un espíritu y de un alma. El alma, como repito, es la que le da vida. Pero el espíritu es ese don que tú tienes que empezar a desarrollar para iniciar tu camino. ¿Todos somos seres espirituales? Claro, todos somos seres espirituales, ¿sí? Unos están más desarrollados que otros, pero al final todos somos seres espirituales porque todos realizamos o todos tenemos sueños que queremos ver realizados. La espiritualidad, ¿qué es lo que buscamos? Llegar a la iluminación. Viéndolo desde el punto de vista religioso, es llegar al cielo. Si lo vemos desde la corriente humanista, es llegar a estas experiencias cumbres. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a llegar a la iluminación? A través de la liberación. ¿De la liberación de qué? Del dolor. Recuerden que el dolor es una condición de malestar físico y emocional que nos lleva a dónde, ¿sí? Si nosotros lo mantenemos, nos va a llevar a una condición de sufrimiento. Dije aquí, ¿no? Que tiene estas características: omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Que omnisciente, tienes todo el conocimiento. Omnipresente, estás en todos lados. Y omnipotente, que tienes la capacidad de lograr, de sobresalir o de sobreponerte a ciertas condiciones. A través de las religiones abrahámicas que te dan los 10 mandamientos, logras este equilibrio para llegar a la iluminación a través de la liberación. Si tú sigues este camino, vas a lograr ¿qué? Liberarte. Si te liberas, logras alcanzar el cielo o el nirvana, la iluminación, lo que tú quieras, como lo quieras ver. Pero también una cosa muy importante, como lo quiera ver el paciente. El Buda o la corriente budista nos da 4 verdades. La primera es que todos estamos enfermos. ¿Enfermos en qué sentido? Recordemos que la enfermedad es un equilibrio, ¿sí? Entre todas las esferas biológica, psicológica, social y espiritual. La parte espiritual, si aún tú no la tienes desarrollada, quiere decir que estás enfermo. La condición social, si no sabes manejar emociones, también estás enfermo, ¿sí? La segunda verdad que nos maneja Buda es que la causa del dolor es el deseo. Mientras tú tienes este deseo o expectativas de alguien o hacia algo, y estas expectativas o estos deseos no se cumplen, te va a causar dolor. Por ejemplo, es que estoy tomando medicamento y es que no puede ser posible que este medicamento no mejore mi enfermedad, o es que estoy llevando a mi familiar a muchas terapias, lo estoy llevando al médico, le están dando infinidad de cosas y no puede ser posible que no esté mejorando porque ya tienes una expectativa y tienes un deseo y por ello que te va a causar este dolor. La siguiente verdad dice que es posible la liberación definitiva, una paz absoluta, el fin del ciclo del sufrimiento, que nos va a llevar ¿a dónde? Al nirvana, que es lo que ya habíamos visto con las diapositivas anteriores, en donde para llegar a la iluminación tienes que liberarte. Y vemos la cuarta verdad. La cuarta verdad nos muestra el camino, un camino óctuple, 8 pasos. Desde que nos habla, desde que es una correcta visión, una correcta acción, pero también una correcta meditación. Que estamos hablando es desde que nosotros tenemos una recta comprensión, el Saminaditi. Debes de saber comprender a los demás, pero ante los demás a ti. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Sí? Tenemos el siguiente que es el recto pensamiento, el Sankapa, en donde debes de empezar a limitar o de tener estos pensamientos que eviten que llegues a este proceso de iluminación. Tenemos las rectas palabras. Piensa antes de hablar y de decir, que esas palabras no te generen sufrimiento, que esas palabras no te generen dolor, pero tampoco generen dolor hacia los demás. Tienes la correcta acción, Sanma Kamanta. Actúa de una manera que tú te sientas bien, liberado, sin ninguna limitante. Los rectos medios de vida. Sigue un camino, respeta a los demás, pero también respeta la vida que es desde la flora y la fauna, ¿sí? Si un camino óctuple, los budistas no pueden matar una mosca, no pueden matar una cucaracha, no pueden matar un mosquito. El recto esfuerzo es el Sama Vayama, ¿sí? Esfuérzate, pero simplemente no te esfuerces de más que esta condición te haga sentir dolor. Porque a veces es lo que hacemos, ¿no? Nos esforzamos y decimos, es que lo tengo que hacer. Pero ¿por qué haces eso? ¿Sí? ¿Por qué te esfuerzas tanto que llegas a un punto que que este esfuerzo te está causando dolor, te está causando una incomodidad? La recta atención y por último la recta concentración, medita. Sí, con esta meditación es conectarte contigo mismo, que es lo que veíamos desde las condiciones de la espiritualidad. Omnipotente, tú tienes, como dice Jimán, tú tienes el poder.
Y con todo esto que ya hemos visto desde las religiones abrahámicas y el camino óctuple, y podemos ver otras filosofías, por ejemplo el taoísmo, ¿sí? Tenemos que lograr alcanzar el equilibrio entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. Un equilibrio entre el pensamiento, las palabras y lo más importante, las obras, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos? Es que cómo puede ser posible, por ejemplo, vamos a ver, perdón, que la religión, los padres, ¿cómo puede ser posible que me esté diciendo que tengo una religión de amor cuando el padre lo único que está buscando es obtener dinero, da el sufrimiento, no sé, a los niños a través de la pederastía o muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay un equilibrio entre lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. O por ejemplo, es que yo soy un ser iluminado, yo soy una persona que le vale gorro todo y no me importa lo que piensen de mí, pero al final de cuentas estoy actuando como si las personas tuvieran una buena impresión de mí, ¿no? Entonces es el equilibrio entre lo que pienso, digo y hago. Y es lo que vamos a ver con el paciente. Si un paciente dice, no, es que yo no lloro porque soy fuerte, al contrario, si eres fuerte, aprendes a identificar esas emociones, aprendes a canalizarlas y es por ende que las vas a aprender a expresar. Entonces, nosotros tenemos a través de este camino, de este equilibrio en nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras obras, perdón, serán el camino que nos lleve hacia la verdad absoluta, a la iluminación, o viéndolo de otra manera, al cielo, a Nirvana, o simplemente al camino a la liberación. Es por eso que yo lo que busco con mi paciente es buscar que él logre llevar este camino, que él tenga este camino, que lo transite, ¿sí? Para llegar a esto, al desarrollo humano. Nadie dijo que iba a ser fácil. Sin embargo, con mi trabajo, con la liberación del dolor de mi paciente, que es lo que vamos a ver las siguientes clases con la intervención terapéutica, yo voy a lograr que mi paciente se libere, ¿sí? Se libere de estas cargas, ¿sí? La piedra se vaya haciendo más chiquita para que cuando llegue a la cima o a esta experiencia cumbre, ya esté desarrollando todo este potencial humano. Sin embargo, observamos una condición importante, que el camino que él va a seguir es como una espiral. Mientras nosotros vamos caminando, creemos que ya llegamos al primer peldaño y creemos que ya estamos arriba. Sí, ya estás arriba porque ya dejaste muchas cosas en esta primera vuelta. Ya tiraste lo que no servía y lo que te limitaba. Ahora tienes que volver a transitar para llegar al otro peldaño y volver a tirar cosas, ¿sí? Que no te sirven o que te limitan para llegar a este desarrollo del potencial humano. Sin embargo, ¿a qué nos referimos? Pues es una espiral y como una espiral pues nunca acaba. Cuando creemos que estamos arriba es en realidad cuando hemos llegado abajo, pero no tan abajo como cuando iniciamos, porque ya tenemos experiencia, ya tenemos camino que nos va a permitir que estas subidas sean un poco más fáciles. Y es lo que buscamos con el paciente, que su camino a transitar sobre esta espiral sea muchísimo más fácil, ¿sí? Pero él cómo lo va a llevar a través de sus propias herramientas, reforzando su espíritu, reforzando la espiritualidad. Bien, y con ello hemos terminado nuestros temas ya de hoy, nuestro cuarto módulo, cosmovisión y sufrimiento.